orgoglioso d'essere veneto. Adesso bastano sta per i maroni, questa sera deve fare dei menoni, che so cresciuto e non vago via, vivo nel posto più bello che sia, vai in Himalaya che mi vado su a Cortina, ti vai in Egitto che mi sto sotto marina, questa se casa non voglio partire mai più sotto mare. Veneto sei stupendo, Veneto fino in fondo, Veneto sei il mio mondo, lontano neanche un secondo, a mí no me interessa Milano e neanche Hong Kong, cosa butto che vada a Londra, Roma o Bangkok, cosa che se... Ciao carissimi ascoltatori, hola, ¿qué tal queridos amigos y amigas? Un'altra volta siamo noi. Ivana Corati desde Santa Fe. Mariano Gazzola desde Rosario. Y Marcelo Carrara desde la ciudad de Mar del Plata. De esta manera damos inicio al programa número 9 de la segunda temporada de Parola Veneta Radio en nuestro canal de YouTube para todo el mundo. Agradecemos la gentileza de Radio Comités Rosarios con toda una hora con toda la información y cultura para la comunidad veneta argentina y para todos aquellos amigos y amigas que aman Italia en general y el Véneto en particular. Ya pasó Ferragosto, así como un flash, pero tenemos otra cosa para festejar esta semana y es el Día del Niño. Así es, Ivana, el Día del Niño o el de las infancias, como se dice ahora. Así que los invitados que tendremos en el día de hoy tendrán mucho que ver justamente con ello. Pero les cuento, ¿no? Siempre me quedó una duda. ¿Por qué se festeja el tercer domingo de agosto? Marce, no sé, no hay una razón certera, pero se dice que por iniciativa de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, en 1958 ya se festejó ese día, el Día del Niño. Pero fue la década del 60 que la Declaración Universal de los Derechos del Niño, hecha por la ONU en 1949, adquirió, este Día del Niño adquirió fuerza y empezó a celebrarse ese tercer domingo. Sí, fue en realidad tras la Primera Guerra Mundial cuando comenzó a tomar cuerpo una preocupación particular, un poco más particular, un poco más especial por los derechos de los infantes, de los niños. Hay que recordar la figura de la activista británica Eglantine Jebb, fundadora de la organización gubernamental Save the Children, que fue una de las que más impulsó este tema de los derechos del niño. La Liga de las Naciones, antecesora de Naciones Unidas, organizó una conferencia mundial sobre los derechos del niño ya en el lejano 1925 y recomendó en ese entonces la celebración de un día especial, el 2 de junio, y por eso es que algunos países, muy pocos, pero algunos países lo festejan en junio. En realidad, Mariano, más tarde, en 1954, la ONU recomienda, digamos, que cada país estableciera su propio Día del Niño en la fecha que eligiera. Y como decíamos antes, después de la Declaración de los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1959, muchos países, entre ellos Italia, celebran ese día, el 20 de noviembre, el Día del Niño. Cierto que en Italia el Día del Niño no tiene la fuerza que cuenta en nuestro país, ¿no? Donde, como lo habíamos comentado, ya desde la década del 60 se festejó a partir del primer domingo de agosto, hasta que en el año 2003 la Cámara del Juguete de nuestro país pidió que se pasara el segundo domingo del mismo mes, ¿no? De agosto, hasta que finalmente, y entendemos también que por el feriado que contamos en el mes de agosto, hace que en el 2003 la misma Cámara del Juguete de Argentina pidió que se pasara al tercer domingo de agosto.
Pero a propósito de lo que venimos comentando, niño en italiano se dice, ya lo sabemos, bambino o bimbo, pero en Véneto, ¿cómo se dice? ¿Lo saben? Ay, Marcelo, llamaste a Mariano. Mariano, por favor, ojo con lo que vas a decir ahora. Bueno, no, en Véneto se usan varias palabras. Una es bocha, fantoín, otra putel, o lo que temía Ivana, puteo, que suena un poquito mal. El plural que es más usado es putei. Evitemos entrar en confusiones por la duda. Nada, aprovechemos este momento de pausa para que un amigo de la casa, como es Giovanni Giusto, nos explique lo siguiente. Sento odor come da freschino. Sta roba non è a magno. Ma come perché? Ma non ti senti che agazzappà da freschino? Non stame toccare che ti gai anche se da freschino. Freschino è un termine veneziano e veneto, ma usatissimo in gran parte del nord Italia e oltre. Insostituibile e indispensabile per indicare un preciso e particolarissimo odore. Ma qual è il significato di freschin? A quale odore si riferisce e come si traduce in italiano? Occhio, che te conto. Freschin è sicuramente uno dei termini della lingua veneziana e veneta tra i più discussi, continuamente alla ribalta per via degli inarrestabili quesiti che ripetutamente vengono posti da quanti cercano di scoprirne il suo significato, per individuarlo, ma soprattutto per conoscere il termine corrispondente alla lingua italiana o estera. Ma davanti a questo quesito, anche la prestigiosa e titolata Accademia della Crusca, massima istituzione in Italia e nel mondo che raccoglie studiosi ed esperti della lingua italiana, sembra non avere una risposta. Ma come possiamo allora spiegare e indicare questo particolare odore? Freschin è sicuramente rivolto principalmente al pesce e solo relativamente al suo ambiente naturale, ma attenzione, perché già rischiamo di far cadere in inganno chi vuole capire. Infatti, il pesce fresco non sa da freschin, ma se lo tocchiamo, ecco che le nostre mani odoreranno subito da freschin. Lo stesso pesce, invecchiando, prenderà un odore decisamente sgradevole, che erroneamente si cerca di indicare con lo stesso termine. Ma non è freschin, perché in questo caso è odore di marcio, forse simile al freschin, ma è marcio e non freschin. Anche le uova, e intendo naturalmente uova freschissime, non sanno da freschin, ma sia le mani, come tutti gli oggetti che entrano in qualche modo in contatto con tuorlo e albume, ad esempio per la sua lavorazione, prendono il classico odore da freschin. Come per il pesce, anche le uova, quando non sono più fresche, rilasciano un odore sgradevolissimo, ma che non è freschin, come qualcuno erroneamente vuole indicare, ma il classico odore di uova marce. C'è poi chi lo indica anche per gli indumenti o tessuti che rimangono troppo tempo umidi, ma è errato. Infatti quello è il classico odore chiamato da acqua morta e non da freschin. A questo punto, per cercare di capire, vi starete sicuramente chiedendo qual è almeno il termine corrispondente in italiano. Beh, possiamo con estrema certezza dichiarare che il termine freschin è una di quelle voci della lingua veneziana e delle lingue venete che non ha corrispettivo in italiano e tantomeno nelle lingue estere. Pertanto, refrescume, rumatego, mucido, fetido, marcio, eccetera, non sono termini corretti e tantomeno alternativi a freschin. Perché? Perché freschin, in qualsiasi altra lingua, a cominciare dalla lingua italiana, rimane per tutte freschin. Quindi evitiamo di forzare qualsiasi stramba e improponibile traduzione, come ad esempio la forzatura in italiano freschino,
Dai, non si può proprio sentire, perché è solo l'odore da freschin che sa da freschin. E l'odore da freschin si può chiamare solo freschin. Insomma, non c'è niente da fare. Per sapere cosa vuol dire freschin, devi prima sentirlo e solo dopo lo potrai riconoscere e chiamarlo anche tu con il suo vero e unico nome. Freschin. Se ti è piaciuto, condividi il video e metti un mi piace alla pagina. Recordamos a nuestros oyentes la sección 8 que te conto. Es una serie de videos con los cuales nuestro amigo Giovanni Giusto nos cuenta diferentes historias desde Venecia y del Véneto en general. Pueden seguirlo en su cuenta de Facebook, 8 que te conto, Giovanni Giusto, y también en Instagram, Giovanni Giusto. Odor a freschin. ¿Podemos hacer la traducción, Mariano? Parecía un chico hoy, Giovanni, o sea, cuando los chicos quieren explicar algo que ellos saben bien qué es, pero que se les dificulta un poco expresarlo. Odor a freschin, odor da freschin. Freschin es un término veneciano y véneto que sirve para expresar un olor preciso, un olor determinado, pero que es muy difícil de traducir al italiano o a otra lengua. Sirve como ejemplo para decir, yo esto no lo como. ¿Por qué no lo comes? Porque no ves que huele a freschin. O para decir, no me toques. ¿Por qué? Porque tenés la mano con olor a freschin. O sea, es muy usado en todo el norte de Italia, es un término indispensable para precisar ese olor particular, pero ¿cuál? ¿Cómo se traduce? Es casi intraducible al italiano y al español. Hasta la Academia de la Crusca, la máxima institución de la lengua italiana, pareciera no tener una respuesta. Freschin está dirigido principalmente al pescado y solo lateralmente a su ambiente natural. Pero ojo que ya diciendo esto estamos llevando el engaño a quien quiere entender qué es freschin. Porque el pescado fresco no huele a freschin. Ahora, si a ese pescado lo tocamos, la mano comienza a oler a freschin. Lo mismo con los huevos frescos tampoco huelen a freschin, pero cuando lo tocamos, cuando lo abrimos, la yema, la clara, la mano te huele a freschin. Ahora, no es el olor del huevo podrido, del huevo viejo, del pescado viejo. Ese es olor a podrido, no olor a freschin. Tampoco es el olor de la ropa o de los tejidos sometidos por largo tiempo a la humedad. Ese es el olor tal vez a agua estancada, pero no es el olor a freschin. Por lo cual podemos decir con seguridad que no hay una traducción a este término. No es fétido, no es podrido, son términos que no corresponden a freschin. Freschin es freschin. Tampoco es menos la forzada traducción a freschino, que no existe. Solamente el olor a freschin se puede llamar freschin. Y para saber qué huele a freschin, hay que olerlo primero. Yo diría entonces, luego de esta amplia explicación, Mariano, que solo viajando al Véneto y oliendo allí el freschin, sabremos reconocer genuinamente el olor a freschin, entonces. Así es, parece después de toda esta explicación, pero yo antes de seguir y ir a la pausa musical, quería saludar a todos los trevisanos y sus descendientes, porque el domingo 21 es la fiesta de San Pío de Chimo, patrono de los trevisanos en el mundo. Giuseppe Melchiorre Sarto se llamaba, había nacido en la comuna de Riese, que hoy lleva su nombre, Riese Pío X, en provincia de Treviso, en 1835. Después de ser obispo en Mantova y luego patriarca de Venecia, fue elegido papa en 1903. A diferencia de los otros pontífices de esa época, Giuseppe Sarto era de una familia
modesta. Es todavía muy recordado en la zona del Treviso, cuando, por ejemplo, para ir a estudiar a Castelfranco iba a pie y se cambiaba el calzado antes de entrar a la escuela, o cuando para poder estudiar en el seminario en Padua necesitó de una beca del entonces patriarca de Venecia, que también era un paisano suyo del mismo pueblo. Su elección fue la forma de superar divisiones que el veto del emperador de Austria había puesto a la elección del cardenal Rampolla, que era el candidato natural, porque había sido secretario de Estado del Papa anterior, de León XIII. Sarto tomó el nombre de Pío X y falleció poco antes de la Primera Guerra Mundial, que había intentado sin éxito evitar en 1914, y fue santificado en 1953. Como escucharon, Mariano, un experto en Pío X, porque, bueno, como todos sabemos, Pío X es la comuna de origen de los Gazzola. No solo los Gazzola, unos también, ¿eh? Por eso, bueno, en vez de todo es Veneto, hago el todo es Argentina. ¿Cuál es la relación de Pío X y Argentina? Pío X salvó el tango. Dice que varios obispos franceses habían pedido que al Papa excomulgara a quienes bailaban tango, porque era una danza considerada inmoral. Pío X pidió una demostración y en enero de 1914, luego de ver a una pareja bailar el tango, les dijo: entiendo que a ustedes les guste la danza. Ella es conveniente a vuestra edad, pues siempre así y así será. Bailad entonces, porque eso los divierte, pero en vez de hacer estas ridículas contorsiones bárbaras, ¿por qué no eligen esa maravillosa danza véneta que yo veía bailar en mi juventud y que es tan elegante, tan distinguida, tan latina? ¿La furlana? Y muchos dicen que a sus colaboradores les dijo que no veía nada de malo en el tango y que agregó en su dialecto véneto: a me parpí vea la furlana. Pío X así nunca olvidó sus orígenes. Bueno, de esta manera aprovechamos para ir a una pausa musical y a ver si el señor musicalizador nos propone una furlana, un tango o algo mejor relacionado al Día del Niño. Gracias. Y le mandó nomás, che, una furlana. Qué aburrido el musicalizador. Aburrido el musicalizador, una furlana puso. Por favor, este musicalizador, aburridísimo esta furlana. No te enojes, Ivana, ahí dice que el musicalizador que cambia de canción. La Boca, Callejón, Vuelta de Rocha, Bodegón, Genaro y su acordeón. Canzoneta gris de ausencia, cruel malón de penas viejas,
escondidas en las sombras del figor, dolor de vida. Oh, mamma mía, tengo blanca la cabeza y yo siempre en esta mesa, aferrado a la tibieza del alcohol. Quando escucho sole mio, senza mamma e senza amore, siento un frío aquí en el cuore que me llena de ansiedad. Ser el alma de mi mamá, que dejé cuando era un niño. Llora, llora, sole mío, yo también quiero llorar. La boca callejón vuelta de rocha, ya se va Genaro y su acordeón. De mi ropa, ¿qué me importa si se mancha con las copas que derramo en mi frenético temblor? Soñé taré ¿Cuántas faltan? Mira que no con 100 regresos, pero sigo aquí en la boca donde lloro mi congoja, con el alma triste rota sin perdón. Quando escucho sole mio, senza mamma e senza amore, siento un frío aquí en el cuore que me llena de ansiedad. Ser el alma de mi mamá que dejé cuando era un niño. Llora, llora, sole mio. Oh sole mio, yo también quiero llorar. Canzoneta, música de Masuales y la letra de Enrique Larry, interpretada por la inconfundible voz de oro del tango, Alberto Marino. ¿Y por qué Marino? Vicente Marinaro, el verdadero nombre de Alberto Marino. Había nacido en Verona el 26 de abril de 1920, llegó con sus padres siendo muy niño, muy pequeño, primero a Salta y luego se establecieron en el barrio porteño de Palermo. Debutó muy joven, a los 15 años, en Radio Mitre y luego en el 42 pasó a la orquesta de Troilo para unos años después lanzarse como solista. Falleció el 21 de junio de 1989. Parece que no le gustó a Ivana la selección musical. Pero es un clásico, Ivana, esto, canzoneta. Bueno, pero podríamos haber elegido un poco más de onda, algo más para los chicos. Pero no. Ya que hacíamos el homenaje en el Día del Niño, podríamos... Bueno, y seguimos en Parola Veneta en este programa especial por el Día del Niño. ¿Quién podemos entrevistar? ¿A quién invitamos? A una niña que es muy famosa en Rosario, sobre todo en la familia Veneta de Rosario. Con nosotros está, ¿cómo te llamas? Ana Biliomini. Ana con una sola N. Con doppia N. Con doppia N. Ah, sai parlare italiano. Perché? Perché voy a una escuela italiana. Ah, brava, molto bene. Ma sigamos en castellano, así no nos equivocamos y hacemos más rápido. Entonces, vos te llamás Ana con doble N. ¿Por qué te llamas Ana con doble N? Porque mis papás me quisieron poner un nombre italiano y aparte mi bisabuela se llamaba Ana con doble N. Ah, ¿y vos sabés de dónde era tu bisabuela? Me parece que de Mendoza.
Había nacido en Mendoza, muy bien, pero vino de Italia, los padres vino de Italia, el papá, la mamá. No, ¿cómo no sabemos? Creemos que sí. Sí. ¿Y de qué parte de Italia vinieron? Venecia, ¿Vinieron de Venecia o del Véneto? del Veneto, Ah, ¿y cuál es la diferencia entre Venecia y el Véneto? Venecia es una, Città, muy bien, una città, y lo dijo en italiano. Y el Véneto es una, región, creo. muy bien, pero ¿cuántas cosas sabe Anita? ¿Por qué sabe tantas cosas de Italia y del Véneto? No sé. Mariano, no Ah, induzcas a Anita a que diga que vos le enseñaste todo lo que sabe. Ani, vos podés decirle a Mariano que tus papás te enseñaron. ¿Por qué? Porque participan de donde tus papás siempre. Del Véneto. Muy bien, están en la familia Veneta siempre. Che, Ani, me quedé pensando que vos dijiste que tenés un nombre italiano. ¿Y hay algún compañerito tuyo en la escuela que también tenga algún otro nombre italiano? ¿Te acordás alguno? Sí. ¿Qué otros nombres hay que son italianos? Me parece que una amiga se llama Gina con doble N, Muy bien. Emma con 2 M, Ahí está, Emma con 2 M me parece más italiano que Gina con 2 N, ¿eh? y Alegra con 2 L. Alegra, mira qué lindo los nombres. Y de los varones no hay ninguno que se llame Pepino, ninguno que se llame, no sé, ¿cómo se pueden llamar? Esos nombres raros italianos. Ninguno que se llame Mansueto, ninguno que se llame Corrado. No, bueno, no importa. Son nombres, Albino, esos nombres lindos de una época. Escúchame, Anita, y vos antes decías que ibas a la Veneta, ahí en Rosario. ¿Por qué vas a la Veneta? ¿Te gusta ir? Sí, ¿Qué hace? ¿Te regalan para cosas? más o menos. ¿Cómo más o menos? Uy, se armó. ¿Cómo más o menos? Porque cuando mi mamá y mi papá están en las reuniones, es como que yo me aburro ahí abajo mientras estoy viendo el celular o algo así. Menos mal que hay internet en la Veneta, si no, ¿qué haríamos, si no tuviéramos internet en la Veneta? Y vos cuando sea grande, ¿vos también querés estar en la comisión de la Veneta? Sí, Sí, ¿y qué vas a hacer en la Veneta? ¿Harías algunas reformas? sí. Ah, ¿sí? ¿Qué reforma harías? Sería como que más moderno. Más moderno, como que. Para que ahí entró alguien es Carrara que entró con el micrófono prendido, parece. Volvemos. Algo más moderno haría en la Veneta, ¿cómo qué? Sí. No sé, agrandarlo, no. Ya está demasiado. No sé, como el otro salón, a los 2 salones lo haría con más cosas. Con más juegos. Sí. Y pintarías la pared de otro color. Sí. Ah, mira vos, pues sí son lindos los colores de la Veneta, blanco. Sí, pero me gustaría algo como rosa, como afuera. Sí. ¿Te gustaría como el frente, viste que la Veneta tiene el frente rosa? ¿Te gustaría que sea hacia adentro también? No, también bordo. Burdo. Medio raro, pero sí. ¿Te gustaría que sea del color de la bandera de Venecia, con la bandera del león?
La bandera Anita. de la región es Bordeaux. Está bien, Ani, con el león dorado. O los colores de Italia. Ah, y ahí entró, acaba de entrar. ¿Quién entró? Entró Hola. Patricio. Hola, Patricio, ¿cómo va? Bien. Bien. Patricio, ¿vos estuviste en Italia hace poco? Sí. ¿Sí? Ah. ¿Y qué viste de lindo en Italia? La Torre de Pisa, Venecia, el Monte Grappa. El Monte Grappa. ¿Es verdad que en el Monte Grappa encontraste a Peter Pan? Sí. ¿En dónde? En la tumba. La tumba de un soldado húngaro que se llamaba Peter Pan. Peter Sí, Pan. nos mandó la foto, Patricio. Sí, en el osario del Monte Grappa, en la cima arriba, que están enterrados todos los soldados italianos, austríacos, de los otros países que participaron, está la tumba de alguien que se llamaba Peter Pan. Mira vos. Qué bien. ¿Y qué más te gustó aparte? Porque no solo fuiste a ver Monte Grappa. Los primos de mi mamá. Ah, los primos de tu mamá te gustaron, los chicos, los hijos, los primos de tu mamá, porque jugaron mucho. Muy bien. ¿Y volverías a ir a Italia? Ojalá. ¿Cuándo? Todos los años. Todos los años, ahí tenemos. Después hablamos de turismo turismo de Radici. ¿Ve? Acá tenemos un ejemplo, Patricio, que quiere ir todos los años a Italia. Y Anita, ¿vos fuiste a Italia? Sí, pero cuando era muy chiquita, Y no te acordás de nada. casi nada. Y ahora quisieras volver. Sí. ¿Qué les Mm. parece si organizamos un viaje con todos los niños y los mayores de todas las asociaciones? ¿Estaría bueno? Sí. ¿Y les gustaría ir a aprender dialecto a Italia o no? Sí. Además del italiano, aprender el dialecto veneto. Sí. ¿Alguno de los dos sabe alguna palabra en dialecto? No. Patricio, Sí, yo sé que Patricio sí. Patricio se aprendió una filastroca, me parece. ¿Te acordás? ¿Cómo es? Sí. Manina vea, esta sorea, a dove su candato, a casa non appaina, cosa t'ha dato, polenta e latte, latte. Mira vos, Muy Manina Bea. bien. Manina Bea, para los que nos escuchan, era una filastroca, un versito que se le decía a los chicos chiquititos para entretenerlos, y cuando le pregunta, cosa de tu maña, ¿qué comiste? Se le dice, late, haciéndole cosquillita en la palma de la mano. Mira vos, ¿y eso quién te lo enseñó, Patri? Mi mamá, Lorena, los tíos de mi mamá. Lorena es una de las primas de tu mamá, pero que no vive en Italia. ¿Dónde vive? En España. Ah, está bien. Se fue de Italia a vivir a España. Así es. Bueno, ¿alguna otra cosa linda que quieran contarnos? No se acuerda. ¿Qué es ahora el domingo? ¿Qué hay? El día del El día de niño. las infancias. Ah, ¿cómo es? ¿Es Día del Niño o es Día de las Infancias? Es lo mismo. Ah, es lo mismo. Bueno. Y le van a regalar, ¿ya saben qué quieren que le regalen? Sí. ¿Qué quieren que le regalen? Anita. Yo pedí unas carteritas mini que tienen cosas chiquititas adentro. Una carterita mini que tiene cosas Y- chiquititas dentro. Y juegos y algún juego de mesa. Muy bien. ¿Y Patricio? No sé. Ah, todavía lo tiene que pensar. Tenés que apurarte porque si no después se acerca el día y nadie te regala nada. Patricio, si vos querés viajar a Italia todos los años, pedí plata y andá ahorrando, cosa de que para el año que viene
¿Quién te regaló euros? Buena idea esa. Buena idea. Bueno, y Anita, viste, Patrick, que Anita ya está aprendiendo italiano. Antes saludó en italiano. ¿Vos querés aprender italiano? Ah, sí. Ah, sí, bueno. ¿Cuándo te vino ganas de aprender italiano? Ahora. Ahora que viajaste. ¿Por qué? Patri, ¿Por qué y de te- los lugares. De los lugares que viste en Italia, de la región, ¿fuiste a visitar Pío X? No. Riese. Sí, Riese, donde vive Mariela. Sí, sí. Sí, ¿Y qué te pareció el pueblito? muy lindo. ¿Fuiste a ver el cuadro del Papa ese que mira para los dos lados? Estaba cerrado. Oh, Ah, estabas ahí porque fueron en verano, claro. La Sí, tumba muy Brión bien. fuiste a ver. Sí, la tumba Brión vio. La famosa bien, el tumba otro- Brión que hablamos el programa pasado, justo. Muy bien. ¿Qué habían Carlos contales Talpa. que filmaron una película ahí? ¿Dónde? ¿En la tumba Brión? Sí. ¿En qué película filmaron? Permiso, me meto. Una película, una película de extraterrestre filmaron. No me acuerdo ¿En cómo la se tum- llamaba. En la en la tumba de tumba Brión, Brión? sí. Mira vos. La semana anterior que estuvimos nosotros. Después preguntamos. La filmaron ahí. La última escena de la película está filmada ahí. Mira, qué bueno. Le hacemos la última pregunta a Anita, que vemos que está comiendo. ¿Qué es lo que más te gusta comer que venga de Italia? La pizza y los fideos, los espaguetis. ¿Y el tiramisú no? Sí, me encanta. Ah, menos mal. ¿Y a Patri qué más le gusta? Patri se desconectó. ¿Cuál es tu favorito? El tiramisú. Ah, no, Patri, no te escuchamos. ¿A vos qué te gusta comer? La sorpresata, paella, pizza, fideos. La sorpresata te gusta comer. ¿Y qué es la sorpresata? A ver, Es como salame. es un salame, un embutido, muy bien. ¿Y el museto? ¿No te dio tu tío comer museto? No, no No. tenía. Bueno, ¿algo más quieren agregar? No. ¿Te gustó ser parte de la radio los dos? Sí. ¿Un ratito? Bueno, los podemos invitar otro día a hablar de alguna cosa que les interese a los dos. Hoy es un programa especial por el Día de las Infancias, pero bueno, podemos organizar y pensamos entre todos una parte que les guste hablar a ustedes siempre y de vez en cuando los invitamos a participar con nosotras. Patri, ¿vos sabés de equipos de fútbol italiano o eso lo sabe Constantino nomás? Sí, ¿Qué equipo italiano te gusta? la Juventus, el Milán, sobre todo el Milán. Muy bien, Yo Patri. soy- No sé quién. Yo soy fanática del Cittadella, tengo la remera, pero me parece que el Cittadella se quedó la primera vez. El que ascendió, al final el Venecia ascendió o no ascendió. Ascendió y ahora descendió de nuevo. Ya está, ya terminó. Ahora está en la B otra vez. Che, escucho una voz por ahí, a ver, ¿qué pasa? Raffaella? Mariano, ¿vos escuchás o Sì, yo Gigio? sola Vuoi escucho fare eso? un giochino con me? No, veramente devi cantare, non possiamo giocare. Ma dai, un giochino Ti faccio un micro quiz. Ah sì? Va bene, che cosa devo indovinare? Un proverbio. Attenzione, adesso io mimo un proverbio. Sì. Se non indovini, paghi pegno.
Beh, va bene, tanto sarà facilissimo, Sì, immagino. sì, Va guarda bene, le mie mani. fammi vedere. Up. Che proverbio è questo? Dunque, aspetta. Ah, ecco, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso. Sì. Non ho indovinato? No, no, è pure tanto facile. Beh, fammelo vedere meglio, cosa vuoi Ecco, ti dica? guarda. Up. Ah, ho capito. Scherzi di mano, scherzi da villano. Peccato, signora Raffa, lei ha sbagliato. Il proverbio esatto era non c'è rosa senza spina. No, Gigi, io non capisco che cosa c'entri. Guarda le mie mani. Spiega. Ci sono rose in questa? No. E nell'altra ci sono spine? No. E allora vedi, non c'è rosa senza spina. Gigio, mi fai sentire un dolore tremendo. E Va adesso bene, va bene. devi pagare il pegno. Pagherò il pegno. Che cos'è? Devi cantare con me. Cantare con te, ma che cosa? Strapazzami di coccole, è tanto che non me ne fai più. Va bene, però Vai, me la vai, paghi, eh? sì. Te ne farò uno io di gioco. Vai a non l'altro, prepararti che la scenografia è pronta, vai, vai! Finalmente ci sono riuscito. Prego, maestra, music. Tutto sale, sale, tutto sale, son salite anche le nespole, nespole. Tutto è scuro, scuro, si cammina con le fiaccole, fiaccole. Tutto gira, gira, tutto girano le ciribiri coccole, coccole. Lascia andare, non drammatizzare, ma strapazzami di coccole, coccole. Tutto manca, manca, tutto manca, non si trovano le sogliole, sogliole. Tira e molla, molla e tira, molla, sta mollando pure il dollaro, dollaro. Tira e molla, molla e tira, molla, è una cosa che non tollero, tollero. Lascia andare, non drammatizzare, ma strapazzami di coccole, coccole. Cosa mi dici? Cosa mi dici? Cosa mi dici? Mi dici mai? Cosa mi dici? Cosa mi dici? Cosa mi dici? Mi dici mai? Mamma, cosa mi dici mai, Raffaella? Tutto sale, sale, tutto sale, son salite anche le nespole, nespole. Tutto è scuro, scuro, si cammina con le fiaccole, fiaccole. Tutto gira, gira, tutto girano le ciribiri coccole, coccole. Lascia andare, non drammatizzare, ma strapazzami di coccole, coccole. Lascia andare, non drammatizzare, ma strapazzami di coccole, coccole. Lascia andare, non drammatizzare, ma strapazzami di coccole. Un pequeño viaje a la infancia nos propuso el señor musicalizador con Strapazzami di coccole, la grandísima Rafaela Carrà con el inigualable Topollillo. Y el entrañable Topollillo Marce, creación de una veneciana, María Perengo. Un personaje que en nuestro país también tuvo una fama muy importante y en toda América Latina. La voz original la hizo en español, o mejor dicho, la interpretó Raúl Gómez y un poco más tarde David Gómez. Hablando en español, pero conservando su tono italiano y el nombre original Topollillo, que la traducción sería Ratón Luisito, y toda su identidad italiana, que fue tal vez eso de que sea italiano, fue como el italiano más famoso en América Latina, el Topollillo. No sé qué opinan ustedes. Sí, María Perego crea el Topollillo en Italia en 1958, pero su fama comienza un año después con su primera aparición televisiva en el programa Canzonissima.
¿Saben quién fue la primera voz en italiano de Topo Gigio? Nada más y nada menos que Domenico Modugno. Básicamente construido en goma espuma y vestido de pequeñas ropas cuyo estilo fue evolucionando con las épocas, era hábilmente animado desde atrás mientras un fondo negro ocultaba a quienes estaban detrás de la escena. El trabajo de animación de este personaje, o sea, era el trabajo que hacía María Perego y su equipo, fue famoso, como fue también famosa su caída de ojos cuando le daba vergüenza o quería conseguir algo. Podemos decir que Gigio, como muchos otros italianos, emigró en América Latina, ya que él y toda su familia tuvo su versión plenamente en español. En Argentina debutó en el año 1968 en el programa La Galera y por esa vía llegó también a Uruguay, siendo acompañado por el recordado Juan Carlos Mareco. Otro de sus grandes partners fue nada más y nada menos que Héctor Larrea, pero también estuvo Berugo Calámbula, Susana Jiménez y otras grandes compañías. Y Marcel Topo Gigio no solo fue un personaje televisivo con una personalidad amistosa e infantil, fue protagonista de muchos libros, revistas infantiles, dibujos animados, discos de música, mercancías y películas. Hoy sigue presente en todas las redes sociales, con perfiles oficiales en Facebook, Instagram y YouTube. Mira, Un personaje adoptado por los más grandes comediantes, también en México, el mismísimo Chespirito lo sumó a su show, junto al mítico Dr. Chapatín, y en Brasil hasta Yuya lo sumó a su exitoso programa. Así que en este día tan especial, creo que tendríamos que finalizar con una canción del Topo Gigio, ¿no? Perdóname, Marce, pero antes de terminar el programa, nobleza obliga y creo que Mariano nos debe el desafío de encontrar la relación que une el general San Martín con el Véneto, porque en el programa anterior no fue del todo convincente y no va a zafar del todo es Véneto. ¿Y saben que la encontré? No, no puede ser. Nos estás cargando, no embromes. Sí, la encontré, porque el 17 de agosto, que es la fecha, bueno, del fallecimiento del general San Martín, coincide con el fallecimiento de un gran militar veneciano, Marcantonio Bragadín. Una historia trágica, la de Bragadín, que en detalle la contaremos en otra oportunidad para no romper el clima de fiesta de este programa casi infantil. Bragadín defendió durante todo un año, con 6.000 hombres, la ciudad de Famagusta en Chipre, que era atacada por 100.000 otomanos. Fue una defensa heroica, como hablan los números, esa disparidad, y a pesar de haber pactado una rendición honorable, luego fue traicionado, torturado y martirizado el 17 de agosto de 1571 por el general otomano Lala Kara Mustafa Pasha, que era su adversario. Su sacrificio de sus hombres permitió a la Liga Santa organizarse y prepararse para la batalla de Lepanto, que fue unos meses después. La relación entre estos dos grandes comandantes militares, también gobernadores, porque bueno, San Martín, como sabe, fue gobernador de Cuyo y luego de Perú, y bueno, Bragadín era el gobernador militar de Chipre, César, que los dos fallecieron el mismo día, pero con más de 300 años de diferencia. Bueno, ¿qué podemos decir? Mariano es como los chicos, sin lugar a dudas, no quiere perder nunca y le busca cada detalle. Así que gracias por esta relación y de esta manera nos despedimos en este programa, como decíamos, especial, con el gran Topo Gigio y su famosa A la camita, grazie di cuore a tutti voi, uno strucón. Adoro mi niña.
Gigi, arara mi amor, duerme de mi Gigi, duerme por favor. Ay, 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 ay. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Todas las horas del día hay que pasarlas muy bien. A la mañana a la escuela para estudiar y aprender. Y cuando llega la tarde, jugar o ver la TV. Luego cenar en familia y el buenas noches porque el día ya se fue. Mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Y hay que vivirlo con alegría. Antes de ir a la cama, no hay que olvidarse también de cepillarse los dientes y del besito después. Pedir a Dios por los niños y por la gente con fe, por este mundo travieso que se olvidó de querer. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día y hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día y hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día y hay que vivirlo con alegría. Hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día y hay que vivirlo con alegría. Y no se olviden de querer.